Vamos a comenzar con el concepto del cálculo de caudal de nuestra bomba. Ya veíamos que uno de los componentes principales en nuestra instalación hidráulica es precisamente la bomba, que es la que va a hacer fluir, cumple ahí dos cometidos: hacer fluir al aceite e imprimirle la presión también al fluido para que podamos generar el trabajo. El cálculo de caudal de la bomba es un cálculo muy sencillo que requiere de dos cosas. Requiere de los valores, del valor, por ejemplo, de las revoluciones por minuto del motor al que está acoplado la bomba, y de el volumen de expulsión por giro que va a tener nuestra bomba. Entonces necesitamos esos dos valores. Repito, las revoluciones por minuto del motor, RPMs, y el volumen de expulsión por giro. El volumen puede estar dado en litros, en mililitros, en la unidad que sea. Al final de cuentas, lo que vamos a obtener es el caudal, que va a ser una determinada cantidad de aceite moviéndose por unidad de tiempo. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede más claro este cálculo. Bueno, vamos avanzando. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Suponiendo que el motor al que está acoplado la bomba tenga unas revoluciones igual a 1450 RPM, y que el volumen de expulsión de la bomba propiamente sea de 2.8 centímetros cúbicos por cada giro que da nuestra bomba. Entonces, el cálculo de flujo que tendría nuestra bomba quedaría de la siguiente forma. Habrá que multiplicar los 1450 revoluciones por minuto. Allá abajo en rojo ven minutos a la -1, quiere decir que es por minuto. 1450 RPM por minuto, multiplicado por las 2.8 centímetros cúbicos. Eso nos va a dar 4060 centímetros cúbicos por minuto. Recuerden que el caudal está dado en volumen por unidad de tiempo. En este caso son 4060 centímetros cúbicos por minuto, o lo que es lo mismo, prácticamente 4 litros por minuto. Esa es la cantidad de aceite que nos va a estar entregando, que va a estar fluyendo a través de la bomba, 4 litros por cada minuto. ¿Preguntas, dudas aquí con este ejemplo? Bueno, les doy un minuto ahí para que lo copien y seguimos.
Vamos continuando. Pasamos ahora al tema de las válvulas. Aquí la parte de las válvulas es muy parecido a lo que teníamos anteriormente en neumática. Vamos a clasificar estas válvulas por su tipo de accionamiento, si son manuales, si son hidráulicas, si son eléctricas, por ejemplo, por su número de vías, por su número de posiciones, que pueden ser 2 o 3, o por su tipo de posición, normalmente abierto o normalmente cerrado. Ahí les doy algunos segunditos nada más para que copien. Bueno, entonces empezamos con el tipo de accionamiento. Pues aquí los tipos de accionamiento, repito, son muy parecidos a lo que ya teníamos en neumática. Vamos a tener tipos de accionamientos mecánicos, como lo son resortes, levas, rodillos. Accionamientos manuales, vamos a tener botones. Aquí se ocupa mucho en hidráulica las palancas y los pedales. Habrán visto por ahí en las máquinas, en la maquinaria de construcción, por ejemplo, en los trascabos, que los operadores están operando la máquina con muchas palancas. Ahí se ve que está utilizando muchas palancas a la vez para poder utilizar el trascabo. Todas esas palancas son precisamente válvulas hidráulicas. Tenemos también solenoides y pilotajes hidráulicos, o también podemos tener inclusive accionamiento neumático. Ahí podemos tener un accionamiento neumático aplicado a la válvula hidráulica, ¿sí? Son los tipos de accionamiento que comúnmente vamos a encontrar en nuestras válvulas. ¿Preguntas o dudas aquí? Ok, otra clasificación, habíamos dicho, es por el número de vías. Aquí lo mismo, o sea, esta parte de las vías, pues es la misma que ya habíamos explicado previamente en neumática. Las vías son básicamente las conexiones que tiene nuestra válvula, por medio de las cuales va a estar pasando el fluido. Podemos tener válvulas de 2 vías, de 3 vías, o también de 4 vías. Esta parte ya la conocemos como tal. De nuevo les doy ahí unos segunditos nada más rápido por si alguien quiere copiar. En la imagen podemos ver un ejemplo de lo que les comentaba hace rato. Ahí están las válvulas hidráulicas, son considerablemente más grandes que las de neumática y mucho más robustas, obviamente, que las de neumática. Y ahí se fijan que hay un juego de válvulas que se activan por medio de palancas. Entonces, eso es lo que vamos a tener normalmente en una maquinaria pesada de construcción. En la cabina vamos a tener varios controles de palanca para poder manipular, por ejemplo, la máquina. Bueno, válvulas de 2 vías, aquí también vamos a tener muchas parecidas a las que utilizábamos por ahí en neumática.
Normalmente estas válvulas de 2 vías nos van a permitir regular o bloquear el flujo, son prácticamente sus funciones, o regular el flujo o bloquearlo por completo. Hay mucha variedad de estas válvulas y muchas veces las podemos, o existen como combinadas, por así decirlo. Por ejemplo, una reguladora con antirretorno, como la que vemos ahí en el diagrama, o simplemente una check, también como la que estamos viendo aquí. Esta válvula reguladora con antirretorno ya sabemos cómo funciona. La función es básicamente regular en un sentido, regular el flujo en un sentido y permitir el paso libre en el otro sentido. Estas válvulas, repito, ya las conocemos, no me voy a detener mucho aquí. Aquí algunos ejemplos ya en hidráulica de a qué se parecen estas válvulas. Por ejemplo, una válvula de paso. Esta también es una válvula de paso, una reguladora de caudal, etcétera. Son válvulas mucho más robustas con respecto a lo que era en neumática. Válvulas de 3 vías. Estas válvulas de 3 vías se emplean sobre todo para controlar el accionamiento de cilindros de simple efecto, cuyo retorno va a ser por medio de la propia carga exterior. Normalmente el regreso de estos pistones es por efecto de la carga, o de algún resorte, pero serían resorte externo. Al interior del pistón no vamos a tener muelles o resortes como sí lo teníamos en el de simple efecto de neumática, en el que adentro del pistón había un resorte y ese resorte hacía regresar al pistón. En este caso no, porque al interior pues hay aceite, entonces no vamos a tener el resorte como tal, sino que lo que vamos a tener es que el pistón genere eh, su propio regreso, por así decirlo, por efecto de la carga externa. Imaginen que tenemos un pistón en una plataforma, por ejemplo, que está levantando un coche. El coche, por la carga que está generando el coche, pues el propio pistón se puede ir regresando solito, por así decirlo, ¿no? A eso se refiere con esta parte. Entonces, estas de 3 vías son las que vamos a utilizar para manejar ese tipo de pistones simple efecto. El funcionamiento es muy sencillo. Aquí este diagrama es interesante porque nos permite conocer más o menos cómo está la construcción de una válvula de 3 vías al interior. Vamos a tener aquí este elemento movible, este cilindro dentro de la válvula que se mueve, y una reducción de diámetro aquí al centro. Entonces, aquí están las vías. Aquí está una vía, 2 vías, 3 vías. Esta es una válvula de 3 vías, 2 posiciones. Entonces, en una posición, cuando mi válvula está en esta posición, la vía que tiene conexión es esta con esta, que sería la P con la del cilindro, o la 1 con la 3, o con la 2, perdón, sería la 1 con la 2. Cuando nosotros movemos la posición de la válvula, que sería este de aquí, observen, cuando movemos este carro o este cilindro, entonces ahora la posición 1 queda totalmente bloqueada, aquí la ven que queda totalmente bloqueada, y las que tienen conexión son la 3 con la 2, en este caso, ¿no? La 3 con la 2. Entonces aquí nos damos una idea de más o menos cómo es que trabaja esta válvula de 3 vías. La válvula de 4 vías la vamos a utilizar para trabajar con cilindros doble efecto, pero también nos va a servir para el control de los motores hidráulicos. Por medio de una válvula 4.2 podemos controlar el sentido de giro del motor hidráulico, ya sea que gire en un sentido o en el otro. Entonces, en ese caso siempre vamos a ocupar una válvula de 4 vías. Y, bueno, por ejemplo, ahí tenemos una válvula específicamente 4.2 controlada por palanca. Aquí se fijan, esta es la palanquita que nos va a ayudar a
controlar nuestra válvula 4.2. De un lado tenemos palanca y del otro tenemos muelle, tenemos resorte, de manera que la palanca siempre está en su posición. O sea, yo suelto la palanca y la palanca va a regresar a su posición. Bien, entonces seguimos. Válvula de 4 vías, pero en este caso de 3 estados. Esta es la válvula de vías más popular en hidráulica y es una válvula que no teníamos anteriormente en neumática. Es una válvula de 3 estados, de 3 posiciones. Se fijan, aquí tenemos 1, 2 y 3 posiciones. Una de las posiciones, por ejemplo, lo que nos puede permitir es hacer que el pistón salga, mientras que otra de las posiciones lo que nos va a generar es que el pistón regrese, y la posición central puede tener diferentes configuraciones. Por ejemplo, nos puede ayudar a mantener el pistón, un pistón, por ejemplo, centrado. Entonces, hay diferentes configuraciones de esta válvula. De hecho, ahorita vamos a hacer una actividad en donde van a investigar ahorita rápidamente los tipos de centros de nuestra válvula 4.3. Repito, es una válvula muy, muy, muy popular en hidráulica porque esta tercera posición va a ser muy útil, sobre todo para sostener cargas, para dejar cargas sostenidas en algún punto de la carrera del pistón. Por ejemplo, en las plataformas, vuelvo a repetir el mismo ejemplo de las plataformas de las llanteras donde levantan los coches, pues ahí necesitamos, por ejemplo, dejar el coche a una altura adecuada. Entonces vamos a tener la válvula que va a sacar al pistón para que el coche vaya levantándose, levantar el coche, y la posición central lo que nos va a permitir es dejar el coche hasta cierta altura. Esa es una aplicación típica de la 4.3. Bueno, les pido que ahí rápidamente en su celular o en su computadora investiguen los 4 tipos de centro de una válvula hidráulica de 3 posiciones. ¿Cuáles son los 4 tipos de configuraciones que podemos tener? Y si tienen alguna aplicación o funcionamiento, eso estaría bien. O sea, cómo es que funciona o la explicación de cómo están conectadas. Aquí, por ejemplo, tengo una y tengo 2 tipos diferentes. Se fijan que son configuraciones diferentes en el centro. Entonces, van a investigar rápidamente los 4 tipos y nos vamos a ir a FluidSim a simularlas para que veamos su funcionamiento. Les doy ahí 5 o 10 minutos para que investiguen esta parte.
Bueno, yo espero que ya hayan encontrado por ahí alguna información relevante. ¿Alguien que quiera participar con algún tipo de válvula? ¿Qué tipos de válvulas encontraron? ¿O tipos de centro de válvula? ¿Nadie? Bueno, los tipos de válvula, los tipos de centro de válvula más comunes son 4. Los voy a presentar en un segundito. Bueno, ahí estoy presentando ya el diagrama. Los tipos más comunes de válvula o de centro de válvula cuando tenemos una 4-3 son el centro de tipo abierto, que es el que ven aquí a la izquierda, el centro cerrado, el centro tándem y el centro con posición flotadora. Cada uno obviamente que pues va a tener su aplicación y va a tener su comportamiento. Ahorita la idea era que lo simuláramos en FluidSim, pero no, estoy teniendo problemas con mi FluidSim hidráulico. En este caso vamos a ocupar ahora, ya no vamos a ocupar FluidSim neumático, sino que vamos a ocupar una versión de FluidSim que es especial para hidráulica. Pero bueno, lo vamos a checar más adelante. Entonces, les comento rápidamente, en la posición abierta, se fijan que vamos a tener aquí esta expresión, este retorno a tanque, y estas son las conexiones de trabajo hacia nuestro pistón. Entonces, vamos a tener prácticamente todas las conexiones conectadas entre sí, todas las vías van a tener conexión entre sí. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues nos va a permitir tener libre movimiento en el pistón. En esa posición, cuando yo coloque mi pistón en esta posición, yo voy a poder jugar con el pistón, voy a poder moverlo hacia atrás o voy a poder moverlo hacia adelante de manera libre y de manera manual. Puede ser, por ejemplo, una posición de emergencia en alguna máquina en donde se requiera tener esa posición por si hay en algún momento necesidad de poder mover el pistón o la máquina, poderla desplazar, ¿no? Imagínense que sucede algún incidente en donde la máquina queda atorada, por ejemplo,
entonces se requiere de que el pistón se pueda mover, pues podemos colocarla en esta posición para poderlo mover. Algo parecido sucede con la posición flotadora. Se fijan aquí la posición flotadora, las conexiones de trabajo hacia el pistón las va a tener conectadas hacia el tanque, hacia el retorno al tanque. Entonces, al momento que nosotros movemos hacia atrás o hacia adelante, por ejemplo, el pistón, el aceite va a ir a caer hacia el tanque. Entonces, también podemos tener ahí eh, libre movimiento. La diferencia entre esta y esta es que aquí la presión del sistema va a estar, o más bien el fluido, va a estarse circulando, va a estar recirculando, por lo que la presión del sistema va a ser muy baja. En este caso no, en este caso la presión del sistema va a estar taponeada, entonces vamos a tener una presión alta en el sistema. Esa sería la diferencia entre uno y otro. Dependiendo de lo que se requiera, pues ocupará uno u otro. Si se requiere que la presión, por ejemplo, se caiga en la aplicación, pues entonces ocuparemos esta. Si se requiere que se mantenga la presión en el sistema, ocuparemos la flotadora. Y luego tenemos la posición cerrada y la posición tándem. La posición cerrada, como si se fijan, están bloqueadas todas las vías. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir, por ejemplo, sostener cargas, lo que les había comentado. Imagínense que estamos sosteniendo una carga muy pesada con nuestro cilindro, y a mí me interesa dejar esta carga a una cierta altura, entonces yo puedo ayudarme de esta posición central para bloquear totalmente el aceite que queda dentro del pistón, y de esta manera dejar en cierta posición mi pistón. En este caso, la tandem es para ya aplicaciones muy especiales en donde se requiere que el fluido que salga de un cilindro, por ejemplo, ingrese a otro cilindro. Lo vamos a ver más adelante en un ejemplo en donde se va a ocupar esta tanda. Pero bueno, estas son las 4 configuraciones típicas de un centro de una válvula 4.3. Las vamos a simular de todas maneras más adelante, y vamos a ver de hecho también aplicaciones más adelante en donde vamos a estar ocupando diferentes centros. ¿Preguntas, dudas aquí con los tipos de centro? Bueno, yo espero que ya hayan copiado por ahí. Pasamos ahora a los tipos de válvulas que son válvulas pilotadas. Estas válvulas pilotadas son básicamente válvulas que se van a accionar de manera indirecta por medio de una segunda válvula. Es decir, vamos a tener una válvula dentro de otra válvula. ¿Y para qué tener una válvula dentro de otra válvula? Bueno, sucede que a veces las válvulas hidráulicas, sobre todo las hidráulicas, pues son válvulas muy grandes, muy pesadas, que puede resultar difícil de activar, por ejemplo, de manera manual o de manera eléctrica. Imaginen que nos interesa activarlo de manera eléctrica, pero es tan pesada la válvula, es tan grande, que un solenoide no nos va a dar para poderla desplazar. Entonces, en esos casos, lo que hacemos es que tenemos una válvula hidráulica más pequeñita, que es la que manipulamos eléctricamente, y esa válvula es la que a su vez, de manera hidráulica, controla a la válvula más grande para poderla desplazar. Aquí lo vemos en este diagrama. Se fijan que tenemos esta válvula más pequeña en la parte de arriba. La idea es que cuando yo la active de manera eléctrica, aquí se ve que se puede activar eléctrica o manualmente. Cuando yo la active de manera eléctrica o de manera manual, el aceite va a empezar a fluir, y ese aceite va a entrar al pilotaje y va a activar esta válvula en un sentido o en otro sentido. Repito, esto se debe a que el peso de esta válvula, por ejemplo, puede ser considerable y puede costar bastante trabajo manipularla de manera manual. Entonces le inyectamos aceite a los pilotajes para poderla desplazar. ¿Preguntas o dudas aquí con las válvulas pilotadas? Les doy ahí un minutito para que copien y entiendan mejor el diagrama. ¿Preguntas?
Bien, seguimos. Otro tipo de válvula que vamos a tener y que no encontramos en neumática es la válvula check pilotada. El símbolo de la check pilotada es este que ven aquí. Y el funcionamiento de la check pilotada es el siguiente. Nos va a ayudar a permitir el flujo del aceite en un sentido, pero además asegurando la apertura de la válvula por medio de un pilotaje hidráulico, que es la tercera conexión que ven aquí. La check que nosotros conocíamos era esta check de aquí. En este caso se le agrega una tercera vía, que es la que nos va a permitir abrir como tal la válvula para que pueda haber flujo. Imaginemos que tenemos un doble efecto, un pistón doble efecto conectado a una carga o acoplado a una carga y este pistón está suspendido, la carga está suspendida. Entonces lo que tendríamos es que el aceite que queda aquí adentro, voy a utilizar mi pluma, el aceite que queda aquí adentro del pistón, pues va a intentar salir al momento de que tenemos la carga está jalando al pistón. Entonces el aceite va a intentar fluir o va a buscar su salida. En este caso va a empezar a fluir en este sentido. Pero se va a topar con la check. Se va a topar con la check. Y la check lo que va a hacer pues es que no lo va a dejar pasar. Si se fijan cómo está el sello, cómo está la pelotita, en este sentido, en el sentido en el que quiere salir el aceite, no va a poder salir. Entonces, en este sentido, simple y sencillamente no va a poder salir. ¿Y qué implica que no pueda salir? Pues implica que yo puedo tener mi carga suspendida con toda seguridad, porque yo sé que esa carga no se va a caer, dado que no va a haber flujo de aceite y como tal, entonces el aceite, como no es comprimible, se va a quedar adentro del pistón y me va a permitir que la carga quede suspendida con toda seguridad. Es decir, no hay manera de que esa carga se nos caiga, por así decirlo, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros queramos levantar la carga, suponiendo que nosotros queremos levantar la carga, pues lo que vamos a hacer es que vamos a inyectarle aceite por esta vía. Vamos a estarle inyectando aceite por aquí. Y ahora sí, la check, recuerden que solamente deja pasar en un sentido. El sentido en el que deja pasar la check es este precisamente. Entonces el aceite va a empezar a fluir y va a empezar a ingresar al pistón y el pistón se va a empezar a llenar y la carga se va a empezar a mover hacia arriba. Ahora, ¿cómo le voy a hacer entonces para poder descargar o para poder bajar la carga si ya sabemos que la check pues tiene la característica de que no nos va a dejar fluir en el sentido hacia abajo? Para eso está este pilotaje de aquí, para eso está precisamente la tercera vía. Cuando nosotros inyectemos aceite por la tercera vía, la pelotita se va a desplazar y nos va a permitir que exista flujo de aceite. Ahí va de nuevo. Tendríamos aquí el aceite dentro del pistón. Tendríamos que empezaría a fluir en este sentido. Y aquí, para lograr que el aceite se fugue por la check, lo que tenemos que hacer es que tenemos que inyectarle aceite al pilotaje. Aquí, por eso se llama check pilotada. Si nosotros inyectamos aceite a la check pilotada, la check lo que va a hacer es, se va a abrir y al abrirse va a permitir entonces el flujo. Entonces lo que tenemos básicamente es un control mucho más preciso de cuando queremos que se abra la check y cuando queremos que esté la check cerrada. ¿Esto por qué es importante? Pues porque por seguridad a mí me conviene tener un mecanismo que no se me vaya, que la válvula no se vaya a abrir y que yo tenga flujo de aceite, porque imagínense que esa carga está, por ejemplo, pendiendo o está cerca de alguna persona o lo que sea,
pues necesitamos un elemento de seguridad que mantenga esa carga en su lugar, y ese elemento de seguridad es precisamente esta válvula check pilotada. Lo vamos a checar ahora que trabajemos en el simulador, en el Fluid Sim hidráulico, para que veamos cómo es que va funcionando. ¿Preguntas, dudas aquí con la check pilotada? Algo que no haya quedado muy claro. Yo, profe. ¿Y cómo se le inyecta el aceite al piloto, dijo? Sí, en este Y está caso, conectado del otro lado. ajá, en este caso, aquí no se alcanza a ver, pero hasta aquí está la conexión que nos va a hacer llegar aceite tanto a este lado como al mismo tiempo a la check pilotada. Ah, ok. Entonces, Entonces no se no ve sé ni si más. me... Sí, por ejemplo, a ver, voy a ponerlo en colores, a ver si queda un poquito más claro. Va de nuevo, lo voy a poner en colores. Vamos a poner en color oscuro el aceite que no tiene presión como tal, que va a estarse fugando. El aceite que no tiene presión es el que tenemos aquí. Ese aceite va a buscar salida por aquí, va a buscar salida por aquí, ¿sale? Hasta aquí va a llegar, suponiendo que ahorita no estoy inyectando el aceite al propio pistón. Aquí el pistón, por ejemplo, puede tener también aceite de este lado, eso no es relevante ahorita. Ahorita donde vean que estoy pintando es donde tenemos aceite, pero es aceite sin presión, es aceite que no trae presión de la bomba, simplemente es aceite en reposo, por así decirlo, ¿no? Entonces, tenemos ahorita la carga que está generando una fuerza en este sentido. Por lo tanto, el aceite está intentando salir por medio de la check. La check no lo va a dejar porque precisamente la función de la check es que fluya en un solo sentido. Ok, ahora bien, vamos a poner en color rojo, por ejemplo, el, el aceite que viene de la bomba. Aquí no se alcanza a ver, pero viene por aquí el aceite de la bomba, entra por aquí, y voy a borrar esta parte de arriba, vamos a ponerlo en rojo. Ahora sí, en rojo tengo el aceite que trae presión de la bomba. ¿Qué pasa? Pues que la bomba ahora está empujando al pistón, lo está obligando a que baje, o sea, como que le está diciendo, bajas, ¿no? O sea, necesito bajar la carga, ahorita está arriba, pero ahorita yo ya necesito bajarla. Entonces, si esta fuera una check normal, eso sería imposible. Le diría, pues muy bien, o sea, tú me estás empujando del lado rojo, o sea, tú me estás empujando para que baje, pero a mí la check no me deja pasar, entonces por más que tú empujes, la check no me va a dejar pasar de acá de este lado. Ah, bueno, pues entonces por eso tenemos este pilotaje que nos va a permitir abrir la check. Entonces, básicamente es como que el aceite o este pilotaje le está diciendo a la check, ¿sabes qué? Tienes que romper, tienes que abrir porque estamos necesitando que el pistón baje. Ah, entonces, si la check detecta que le estoy mandando aceite por el pilotaje, entonces dice, ok, entonces si tú lo dices, ahora sí, voy a dejar pasar el aceite por aquí para que la carga se pueda mover. Y ahora sí, al estar fluyendo el aceite, mi carga va a empezarse a mover hacia abajo, que es lo que requerimos. No sé si ahora sí queda un poquito más claro. Sí, profe. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas ahí? Bueno, si quieren copiar, por ejemplo, si tienen por ahí color o algo, pues si quieren igual copiar las flechas que estamos poniendo, a lo mejor queda un poco más claro. Aquí voy a ir poniendo cómo va el flujo, el sentido del flujo.
Preguntas, dudas, por favor. Bueno, vamos avanzando entonces. Aquí tenemos una configuración también típica con la doble check pilotada. Aquí tenemos una check pilotada de cada lado. ¿Cuál sería aquí la función de tener la check pilotada de cada lado? Bueno, es básicamente la misma opción, o más bien la misma aplicación en cuanto a la seguridad. Lo que queremos es mantener la carga en su lugar, ya sea en un sentido o en el otro sentido. Suponiendo que la carga estuviera ejerciendo movimiento, por ejemplo, en este sentido, suponiendo que la carga estuviera ejerciendo fuerza en el pistón en este sentido, entonces lo que tendríamos es que el aceite que no tiene presión, que sería, por ejemplo, el de este lado, suponiendo que el de este lado fuera el que no tiene presión, pues este aceite tendería a buscar una salida. Pues vendría por aquí y se toparía con la check. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy garantizando que mi carga no va a desplazar mi pistón, o sea, va a mantener su posición mi pistón. Lo mismo sucede con el aceite del otro lado. O sea, yo tengo aceite también en reposo del otro lado, que también, por ejemplo, va a quedar aquí, y que si la carga ahora estuviera generando una fuerza en el otro sentido, suponiendo que ahora la carga está generando fuerza, pero en este sentido, pues no importa, porque también el aceite queda totalmente atrapado. Entonces, lo que quiero que vean es que con la check doble, el aceite que está en reposo al interior del pistón queda totalmente bloqueado. Ese pistón no puede ir ni para atrás ni para adelante, a menos que yo le inyecte presión de la bomba. Pero si no tiene presión de la bomba, está totalmente asegurado ese pistón en su posición. No va a ir ni para atrás ni para adelante. Esta es una cuestión muy crítica que siempre se busca cuidar en los sistemas hidráulicos, que los pistones los podamos dejar o que los mecanismos se puedan quedar en su posición y se aseguren que están en esa posición. Recuerden que estamos hablando de cargas de toneladas, lo que estamos cargando. Entonces, no podemos permitirnos que la carga se nos caiga, que el pistón, por ejemplo, se venza por efecto de la carga, porque es una situación inclusive de vida o muerte en la que se pueden encontrar estas cargas para algunos operadores, por ejemplo. Entonces, por ningún motivo podemos permitir que estas cargas se nos muevan, se nos desplacen. Una manera muy típica de hacer esto es con la doble check. Ahí no va ni para atrás ni para adelante. Pero ahora, suponiendo que me interesa desplazar la carga hacia adelante, así como está marcada la flecha. Bueno, pues lo que pasaría ahí es que ahora, ¿qué es lo que tendría? Lo que tendría es lo siguiente: estaríamos inyectando presión desde la bomba, aquí lo que estoy dibujando en rojo. La check, obviamente, vean cómo está la check me va a dejar pasar, porque ahorita la check, el sentido de la check es este, entonces la check me va a dejar pasar, y ahora este aceite que estaba en azul pasa a ser aceite en color rojo,
porque ya tiene presión de la bomba. Aquí. Perfecto. El aceite del otro lado, al yo estar empujando del lado de atrás, el aceite del otro lado va a buscar salida. Aquí lo ven. Pero se va a topar con la check y la check no lo va a dejar pasar porque la check permite el paso del aceite, pero nada más hacia arriba. Entonces es ahí donde entra el pilotaje de nuevo. Vuelvo a explicar la parte del pilotaje. Aquí el aceite fluye hacia acá, llega aquí y básicamente lo que hace es abrir la check. O sea, esta check abre y ahora sí, lo que tengo es paso de aceite por medio de la check. Y mi pistón, mi carga se va a empezar a desplazar. Aquí la vamos a ver cómo se va a empezar a desplazar mi carga. Mi carga se va a empezar a desplazar, el aceite va a empezar a viajar en este sentido. De esta forma. Ahora, ¿qué pasaría si quiero desplazar la carga pero en el otro sentido? Suponiendo que ahora quiero mover la carga pero en el sentido contrario. Bueno, entonces lo que tendríamos es que tendríamos aceite entrando por este lado, desde la bomba. La check, el sentido de la check es este, entonces me va a dejar pasar sin problemas. Voy a llenar de aceite el pistón de este lado. La carga se va a empezar a mover. El aceite del otro lado, el aceite que no tiene presión, de este lado va a buscar salida por aquí. Se va a topar con la check. La check no lo va a dejar pasar, en teoría. Pero como tenemos el pilotaje del otro lado, le estamos enviando, básicamente lo que le estamos enviando es una señal a la check para decirle, deja pasar el aceite, porque estamos controlando al pistón para poderlo mover. Entonces, le estamos diciendo básicamente, déjalo pasar, y casi le estamos diciendo, ábrete sésamo, y entonces ahora sí, tenemos el flujo del aceite, de esta forma. ¿Ok? Esa es básicamente la función de la check pilotada. Por ahí si quieren copiar el diagrama sería importante, lo vamos a checar de todas maneras en el simulador, pero sería importante sobre todo para la comprensión. Siempre nosotros al dibujar los diagramas, pues es más fácil de comprenderlos y es más fácil de que se nos quede grabado lo que estamos viendo. Mientras copian el diagrama, preguntas por favor, dudas, si requieren que lo volvamos a explicar, lo volvemos a explicar. Profe, yo tengo una duda. Sí, dígame. ¿La doble check hace la misma función que una check pilotada? Buena pregunta. Me voy a regresar aquí atrás y a ver si alguien nos ayuda a responderle a su compañero la duda que tiene. Nos pregunta si es lo mismo tener una sola check o sea, que si tener dos check es lo mismo que tener una check. En otras palabras, ¿cuál es la diferencia de tener una sola check a tener dos check? ¿Quién nos puede decir? Pues básicamente la función es la misma, solo que cuando tienes solo una check, solo permite que la carga se quede en un sentido. Y cuando tienes ya la doble check, hace que la carga se quede, o digamos, adentro o afuera, sostenida. Se asegure, que la carga se asegure en los dos sentidos, ¿va? Sí, ajá. Ok. Pero Sí, funciona muy lo bien. mismo, solo con los dos sentidos. Sí, exactamente esa es la respuesta, gracias Abraham. Efectivamente, la función de la check es la misma, ¿no? En ambos sentidos, pero la diferencia radica en que con una sola check yo solamente puedo asegurar que mi carga no se desplace en un sentido. Por ejemplo, en esta, que solamente tengo una válvula check pilotada, solamente estoy asegurando que no se me caiga la carga en el sentido de las flechas azules. O sea, esa check que tengo solo me va a ayudar para asegurar mi carga, pero en el sentido de las flechas azules. Si mi carga, por ejemplo,
se quisiera mover hacia atrás, voy a ponerlo en amarillo. Si mi carga, por ejemplo, tendiera a moverse en el sentido contrario, ahí mi check no me va a servir para nada porque el aceite seguiría su camino por aquí. Lo estoy poniendo ahí en amarillo. Entonces, el aceite que ahorita está aquí en rojo con amarillo, que es el que estoy poniendo, si la carga, si yo volteo el cilindro, pues pum, la carga se me cae, o sea, la carga va a generar la fuerza y en amarillo va a empezar a fluir, no tiene freno, el aceite que queda en la cámara amarilla no tiene freno y ese pistón se caería, o sea, por efecto de la carga se caería. En cambio, cuando tengo una check pilotada de cada lado, una me va a ayudar a asegurar la carga de un lado y la otra me va a asegurar la carga literalmente del otro lado. O sea, lo que estoy haciendo es amarrando la posición de mi pistón tanto a la ida como a la vuelta. Aquí estoy asegurando tanto ida como vuelta. Aquí me equivoqué. Estoy asegurando tanto ida como vuelta. O sea, ambas direcciones de mi pistón quedan aseguradas. Así mi pistón quiere empujar o jalar, o sea, que la carga lo empuje o lo jale, estoy totalmente asegurado. Cuando tengo una sola check, nada más estoy asegurado en un solo de los sentidos del pistón. No sé si quedó ahí claro o preguntas, a ver. Preguntas. Espero que haya quedado un poquito más claro. Bueno, voy a quitar tantito ahí lo que escribimos para que recuerden nada más cómo está aquí. Preguntas, dudas, no sé si ya queda un poquito más claro esa parte. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, entonces vamos avanzando. Otras válvulas que vamos a tener son las válvulas de presión. La idea de estas válvulas es que nos ayuden a limitar o a regular la presión máxima en el sistema. Nos ayudan también a evitar sobrecargas de la bomba. Absorben, por ejemplo, picos de presión que pudiéramos tener en el propio sistema y, pues, como tal, básicamente su función es regular la presión. Ahorita vamos a ver por aquí los dos tipos. Tenemos limitadora y tenemos reguladora de presión.
Ok, vamos con limitadora de presión. El símbolo de limitadora de presión es este que ven aquí. Y la función de la limitadora, como su nombre le indica, es limitar la presión. No es tanto regularla, sino más bien limitarla. Tiene la característica de que es una válvula normalmente abierta. Aquí les voy a poner. Es una válvula normalmente abierta. Perdón, normalmente cerrada. Es una válvula normalmente cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tiempo está cerrada. En realidad esa válvula todo el tiempo está cerrada. ¿Cuándo se abre? Pues a partir de que se rompe la presión que nosotros le hayamos configurado. Por ejemplo, la podemos configurar a 60 bar de presión. Cuando la presión supere estos 60 bar, esta válvula abre y empieza a fugar el aceite hacia el tanque. Por ejemplo, normalmente esta válvula limitadora puede estar por una aplicación típica es que esté conectada al tanque. Aquí le voy a poner al tanque. Entonces, de este lado tenemos presión del sistema, y del otro tenemos el tanque. Entonces, repito, cuando la válvula detecta que hay una sobrepresión en el sistema, o sea, que llegamos a la presión límite que yo le configuré, entonces esta válvula rompe, abre y empieza a fugar el aceite hacia el tanque con el objetivo de que la presión en el sistema caiga. Si nosotros empezamos a hacer fluir el aceite, la presión prácticamente cae a cero. Recuerden que la presión no la genera la válvula como tal, sino que la presión la genera la obstrucción. Si yo obstruyo un fluido, es cuando tengo presión. Si hay flujo, no hay presión. Entonces, la idea aquí es precisamente que tengamos flujo hacia el tanque y que nos permita ese flujo tirar la presión por seguridad, por ejemplo, ¿no? Para evitar que se dañen, por ejemplo, las mangueras, para evitar que se dañen los mecanismos, etcétera, etcétera. Entonces, esta tiene la característica de ser normalmente cerrada, para que lo recuerden, porque la reguladora es normalmente abierta. La limitadora es normalmente cerrada. ¿Preguntas, dudas aquí? Voy a ir pasando lista. Les pido también que vayan pasando lista por ahí en el formulario de Google. Y el día de hoy le vamos a dejar hasta aquí. Les recuerdo que tenemos por ahí la tarea de las bombas. Todavía no pongo por ahí la entrega, pero la voy a poner ya en un momento. Y la clase pasada les recuerdo que también ya está grabada y que está arriba por ahí en Schoology, por si la necesitan consultar. Ahí está, con la que empezamos, la de Fundamentos de Hidráulica. Y si no hay preguntas ni dudas, les agradezco su atención. Nos estamos conectando con ustedes el día jueves. Gracias. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Con respecto a lo que nos iba a subir de los ejercicios que dijo que iba a resolver. Bueno, que iba a hacer como un video de los ejercicios resueltos de electroneumática. Sí. Ah, ok. Todavía no subo el video, pero también se los estaré subiendo, pues yo creo que en el transcurso de mañana. Quizás denme chance, por lo menos mañana pasado, para podérselos subir y que podamos ver dudas. La idea es que lo puedan revisar y que tengamos todavía una sesión, por lo menos una sesión de dudas antes de la evaluación como tal. La evaluación la tendríamos
pues ya yo creo que la siguiente semana, quizás el viernes de la siguiente semana, no lo sé, pero la idea es que antes veamos dudas. Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, cuestión, duda? Bueno, nos vemos el jueves. Gracias. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, Bye. profe, nos vemos. Bye, profe. Bye, bye.